Bueno, muchas gracias eh, a Global Forums por la invitación y a todos los patrocinadores. Realmente muy contento de estar con ustedes aquí el día de hoy, conversando sobre un tema que para muchos es aburrido, porque los abogados siempre son los aburridos, los que decimos lo que no se puede hacer, lo que se tiene que hacer. Y en este caso no va a ser la excepción. Lo lamento mucho informarles, pero quiero hablarles un poco de cuál es la importancia de esto, ¿no? Y quiero plantearles el caso o el compromiso de que los voy a convencer de que este tema es un tema importante en su gestión del día a día, especialmente en ese escenario en el que me estoy seguro que han venido hablando durante las charlas anteriores, donde hay una creciente digitalización de la gestión de los recursos humanos. Y eso lo que implica, naturalmente, es un aumento del riesgo legal, reputacional y ético, que también entiendo que lo han conversado el día de hoy. Entonces, tal vez los invito y las invito a ayudarme a contestar esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí parado? ¿Por qué es importante hablar de protección de datos y ciberseguridad en el contexto de un evento de recursos humanos? Y cualquiera puede decírmelo desde ahí, desde sus asientos, si se atreven, aunque los veo y las veo muy calladas y callados, pero bueno, cualquier cosa, lo que se les ocurra. Información sensible personal, ¿ok? Claro, pero hay información sensible y personal no únicamente en recursos humanos. También el departamento de marketing tiene acceso a datos personales, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el talento humano y los recursos humanos con la ciberseguridad, por ejemplo? Voy a plantear que, o menos esta es mi propuesta de respuesta a esa pregunta, y es que el eslabón más débil en la ciberseguridad de una compañía siempre va a ser el recurso humano, las personas. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, podemos tener todos los procesos, podemos tener todas las políticas incluso internas necesarias, que la mayor parte de ataques o incidentes cibernéticos provienen de un vector llamado ser humano. Y este dato, que si bien es del 2022, estoy seguro que no ha mejorado tanto en los últimos 3 años, dice que el 69% de los empleados ha eludido las políticas de seguridad de su organización en los últimos 12 meses. Y este dato es aún más letal, diría yo. El 74% afirma que estaría dispuesto a eludir esas políticas si eso le ayudara a él, a ella o a su equipo a alcanzar un objetivo empresarial. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas personas dispuestas a evadir e incumplir las políticas de seguridad de una empresa? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Digo, es un porcentaje demasiado alto de personas que estarían dispuestas a violentar las políticas internas de seguridad con tal de alcanzar lo que ellos llaman un objetivo empresarial. Mi propuesta de respuesta es la tendencia humana a racionalizar nuestras conductas que sabemos que son erróneas. Me refiero a conductas como, es que mi jefe me lo pidió. Me refiero a frases como, siempre he seguido las reglas. Por esta ocasión que no lo haga, no va a pasar nada. Son racionalizaciones que hacemos los seres humanos para justificar conductas que sabemos que son inapropiadas, que sabemos que son indebidas, y aún así las hacemos. Pero necesitamos un discurso interno que nos justifique el hacerlas. Negación del daño. Sí, hice esto mal, nunca cambié mi contraseña, le di mis contraseñas a otro compañero de trabajo porque dejé la computadora en la oficina. Nadie salió herido, nada malo pasó cuando utilicé la misma contraseña para diferentes cuentas o aplicaciones. Y comienzo a autojustificarme, ¿no? O defensa de la necesidad. No tenía más opción que usar mi computadora del trabajo, mi computadora personal para el trabajo. No tenía más opción, ¿no? Eso es conducta humana pura y dura, nos guste o no nos guste, y va a ser siempre el factor más importante en la ciberseguridad. Y por eso es que estoy yo aquí hablándoles de este tema el día de hoy. Ahora, hay una diferencia importante que hay que entender, y aquí se me sale un poco ya la parte de abogado,
entre protección de datos y ciberseguridad. Y ustedes posiblemente ven que estas palabras se usan muchas veces de forma indistinta, pero son fundamentalmente diferentes. Son dos caras de una misma moneda, pero diferentes al fin. La protección de datos personales es un derecho, primero que nada. Y es un derecho que lo que dice es, yo le comparto a usted de empresa mis datos, pero no renuncio al control sobre esa información. Yo sigo siendo el dueño y señor de esos datos y usted es un mero depositario que va a administrar esos datos para un fin específico que en el contexto de este foro es gestionar la relación con usted, decidir si me contrata o no me contrata y después decidir también si cesa la relación entre nosotros por alguna conducta mía. Entonces es un derecho a mantener control de lo que hacen terceros sobre mi información. Y para eso existe toda una legislación que deriva de la Constitución Política que establece el cómo se debe hacer eso y cuáles son los derechos que nosotros como dueños de esa información tenemos, incluso en el contexto de una relación de empleo. Y la ciberseguridad, por otro lado, es apenas un atributo de esa información, que tiene que ver con la confidencialidad, la disponibilidad y la seguridad de esa información, ¿no? Entonces, tiene que ver con que los datos no pueden ser compartidos con terceros que no tengan nada que ver con los datos. Tiene que ver también con que el dato siempre esté disponible para poder hacer uso de esa información. Por ejemplo, si sufre un ataque de ransomware y la información está encriptada, ustedes como recursos humanos no van a poder acceder a esa información acerca del colaborador. Y eso compromete entonces la disponibilidad del dato y compromete por ende la ciberseguridad. Son cosas distintas. Eso es lo que acabo de decir. Eso es un derecho. Lo segundo es un atributo de la información que nos ayuda, por supuesto, a mantener la información disponible, confidencial e integral, o íntegra, si se quiere. Es decir, que no hayan alteraciones sobre esa información, y eso implica también un deber nuestro de mantener siempre actualizada ese expediente, digamos, del colaborador. Ahora, hay diferentes fases del ciclo, digamos, del trabajador donde hay tratamiento de datos personales. En los últimos años se ha visto que en la fase de reclutamiento se ha incrementado el nivel de riesgo en el tratamiento de esos datos, especialmente ante un factor muy claro que es la digitalización de esa gestión de recursos humanos y sobre todo, estoy seguro, no lo voy a hacer aquí, pero estoy seguro que muchos y muchas de ustedes están comenzando a implementar herramientas de inteligencia artificial para reclutamiento. Y estoy seguro que es un tema que ha salido a relucir, me imagino, en las charlas anteriores. Pero quise presentarles este gráfico para que entendamos dónde, ¿verdad?, hay tratamientos de datos y por qué es importante entender cuáles son las mejores prácticas para cada fase, cosa que vamos a llegar a ese punto de cuáles son esas mejores prácticas que tenemos que implementar según la fase del ciclo de vida del colaborador. Fase de reclutamiento, recepción de aplicaciones a puestos, entrevistas, pruebas psicométricas, pruebas de salud en algunos casos y, ojo, pruebas psicométricas puede, dependiendo del caso concreto, significar un dato de salud, ¿verdad? De salud mental a veces. Entonces ya eso lo convierte en un dato sensible. Entonces, desde el reclutamiento ya podemos empezar a hacer tratamiento de datos que son sensibles y que por ende tienen una protección especial según la legislación. Y por supuesto, lo que estamos viendo constantemente cada vez más, integración con herramientas y servicios de terceros proveedores que nos dan algún tipo de servicio para ayudarnos a reclutar y con los cuales hay que tener ciertos contratos que no es que si queremos o no queremos. Claro que uno esperaría que una empresa seria tenga esos contratos, pero en todo caso, la ley, ya vamos a ver cuál, nos exige tener esos contratos. En la fase de contratación, la firma de contratos, la asignación de roles y credenciales en los sistemas, otra fuente, digamos, de ataques es ese mal manejo de los roles y credenciales en los sistemas, porque hay personas que según la descripción de su puesto tienen acceso a sistemas en los cuales no tienen que tener acceso. Y eso tiene que ver con esa asignación de roles y credenciales que se hace o debería hacerse en comunicación entre el departamento de TI y el departamento de recursos humanos. El onboarding con los manuales de políticas internas que tienen que firmar y que tienen que constatar, etcétera, etcétera. Fase de ejecución, hay información de planillas, salarios, muchas veces hay videovigilancia o vigilancia en general. Estoy seguro que ustedes también han accedido a herramientas que se les venden a ustedes como
potenciales formas de monitorear, es la palabra correcta, el comportamiento del colaborador, el rendimiento del colaborador, y eso, mal gestionado, podría significar una vigilancia excesiva en la vida íntima o en la privacidad del colaborador, especialmente en un contexto donde hay también mucho teletrabajo. Y el fase es de la relación, que es ya garantizarnos que estamos cancelando el acceso a los sistemas de parte del colaborador que cesa en la relación, data confidencial que se queda en los equipos del colaborador. Nadie sabe realmente cómo se manejan esos datos que quedan en los equipos del colaborador una vez que cesa la relación. Bueno, ya hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que nos dice que en realidad el colaborador tiene potestad de ingresar a los dispositivos de la empresa y eliminar información que le pertenezca y que sea relativa a su vida personal. Eso es una obligación también que tenemos, entre otros protocolos que hay que tener con los colaboradores que cesan la relación con nosotros. Este tercer punto, riesgo de represalias de colaborador descontento. Típico caso, especialmente personas dedicadas al área de TI que tienen acceso o roles de administrador de sistemas y que se van descontentos de la compañía y después filtran información. Eso es un incidente de ciberseguridad claro y tenemos que tener todas las medidas para prevenirlo y perseguirlo en caso de que suceda este tipo de conductas. Y el riesgo de filtración de información, que en Costa Rica es algo que pasa todos los días del mundo. Hay colaboradores internos, el famoso gato casero, que filtra información, ya sabemos a dónde, que después es usada por estas terceras personas inescrupulosas para hacer fraudes informáticos, para chantajear, etc. Y antes de pasar a la parte más legal, nada más quería rescatar lo que les decía ahora, ¿no? Hay un impacto enorme en esta digitalización de los recursos humanos que tenemos que ponerle atención, tanto software para análisis de currículums, inteligencia artificial, sistemas que incluso miden. Tenía este video, lastimosamente no vamos a poder presentarlo, pero es un video de una solución tecnológica que lo que hace es medir o evaluar y cuantificar los rasgos de una persona cuando está haciendo una entrevista de trabajo, para ver si la persona, si frunció el ceño durante la entrevista, pongámosle un 5 de 10. Ah, es que dijo la palabra esta y esa palabra no. Esa palabra penaliza porque entonces si es un puesto de servicio al cliente y la persona usa esa palabra, no va a ser un buen agente de servicio al cliente. 3 puntos menos. Y ahí va el sistema cuantificando el comportamiento humano, cuantificando realmente al ser humano en general. Y no digo que eso sea malo. Yo no vengo aquí a decirles que no usen ese tipo de herramientas. Son súper necesarias en su día a día. Es demasiado a veces la cantidad de aplicaciones que se reciben, pero es importante tener las precauciones necesarias para evitar situaciones de discriminación que después tengan una consecuencia legal para sus empresas y para ustedes. Ahora, entonces, un repaso breve antes de ir a las mejores prácticas según cada fase del reclutamiento. La protección de datos, como les dije antes, artículo 24, jurisprudencia constitucional, pero la ley más importante en todo esto es la ley 89/68. Y al final de la presentación voy a hablarles muy rápidamente sobre una modificación que se está haciendo a esa ley y que implicaría un cambio enorme para departamentos de recursos humanos, especialmente, que manejan tanta información e información sensible. Esta es la legislación que regula cómo se tratan los datos en Costa Rica y cuáles son los derechos que tienen los colaboradores cuyos datos están siendo utilizados en el empleo. Reglamento de la ley, Código Civil. El Código Civil aplica especialmente cuando ustedes necesitan que el colaborador firme consentimientos para el uso de su imagen. Esto a veces se redacta de mala manera o de una manera que podría exponer a las empresas a riesgos, porque siempre tiene que haber un consentimiento expreso para el uso de esa imagen y delimitado. No puede ser para eventos. Si ustedes ponen en un consentimiento informado para uso de imagen, es que si usted sale una fotografía de un evento, me tiene que dar ese consentimiento. Primero no se lo tienen que dar. Y si ustedes despiden a una persona porque la persona no quiso ceder su imagen, el que va a tener las consecuencias legales son ustedes. Y delimitar muy bien para qué usos específicos se puede usar la imagen y un tiempo, plazo determinado. No puede ser un plazo indeterminado donde por toda la relación del trabajador yo voy a hacer uso de su imagen. ¿Ok? Importantísimo especificar eso y eso deriva del artículo 47 y 48 del Código Civil.
Y por supuesto el Código de Trabajo y el Código Penal que regula delitos informáticos que se pueden cometer por parte de nuestros colaboradores y que tenemos también que tomarlo en cuenta cuando ellos firmen sus contratos, cuando tengamos las políticas de onboarding, el manual del empleado, etcétera. Tenemos que incorporar ahí cuáles son esos delitos a los que se podría exponer una persona que, por ejemplo, como el caso del administrador de TI, filtre información o haga, digamos, cosas que no deben hacer. Aquí un repaso rápido de qué es un dato personal, pero básicamente es cualquier información que identifica o que hace identificable a una persona. Si yo les digo, por ejemplo, la dirección IP de la computadora de nuestro colaborador que trabaja desde casa, eso es un dato personal. Una dirección IP es básicamente un número de registro que se le asigna a cada computadora. Ustedes posiblemente me digan, no, porque ahí no se identifica de quién es. Pero si ustedes tienen el dato de que esa computadora pertenece a esa persona y está en cierto lugar y lo unen con otros datos, puede convertirse en un dato personal y por ende aplicarle a la ley. Pero bueno, aquí hay algunos ejemplos de datos personales y lo que me interesa que se lleven de esto es el dato personal no es un concepto fijo, es un concepto flexible y será o no será dato personal dependiendo del contexto, ¿verdad? Y eso solamente se puede determinar de esa forma. Hay otros datos que lógicamente son datos personales. El nombre, en Costa Rica, el caso del número de cédula también, porque lastimosamente existe una plataforma en el registro civil donde todos consultamos quién se divorció de quién tuvo los hijos de quién, y comenzamos a indagar en la vida personal de las personas cuando eso realmente en otros países sería nefasto y no sucede. Solo en Costa Rica, que es un país pequeño, que no tiene cultura de protección de datos ni de privacidad y todos creemos que tenemos derecho a indagar en la vida de los demás. Dicho eso, ¿cuáles son las mejores prácticas para la fase de reclutamiento? Bueno, primero, el aviso de privacidad o consentimiento informado. Recuerden que en esta etapa no hay un contrato de trabajo con esta persona. Estamos apenas recabando información de la persona para ver si accede o no accede al puesto que estamos ofreciendo. Entonces tenemos que tener un aviso de privacidad que les diga cuál es la información que vamos a usar de ellos, cómo la vamos a usar, con quién la podemos compartir. Y ojo, aquí, y esto aplica para esta fase, pero para cualquier otra fase, cualquier tercero que nos transfiera datos de candidatos tiene una obligación, junto con ustedes también, de tener un contrato de encargo, que va a establecer cuáles son las reglas para que ese tercero maneje información en nombre y por cuenta nuestra. Entre ustedes tienen que haber contratos, un contrato de encargo o un contrato de transferencia, si es que esta empresa reclutadora usa esa información con otras empresas también. Y eso no lo digo yo, lo dice la legislación, que contiene sanciones, multas, que la Agencia de Protección de Datos es la que se encarga de verificar. Minimización de datos. Hay formularios de reclutamiento que contienen información que en realidad no es necesaria para el puesto. ¿Por qué estamos recabando información que no es necesaria? Eso viola directamente el principio de minimización de datos que está en la ley. Y no solo eso, es que los expone innecesariamente a que si ocurre un incidente cibernético, se va a obtener información que desde un inicio no debería haber estado ahí. Entonces, importantísimo la minimización y lo que les decía antes de verificar la proveniencia de los datos y las prácticas de seguridad de las plataformas de reclutamiento o de los proveedores de esos servicios. En la fase de contratación, lo típico, sin embargo, lo que he visto en la experiencia, en el día a día, es que son muy mal redactadas esas cláusulas porque muchas veces, y lamento decírselos, pero es la verdad, se utilizan machotes para esos contratos. Machotes que los exponen a ustedes a riesgos muy altos y por ende es importante que esas cláusulas de confidencialidad y de protección de datos, que son cosas diferentes, ya lo dijimos, ¿verdad? Ya lo aprendimos aquí, no basta con una cláusula de confidencialidad, tengo que tener una cláusula de protección de datos también, son cosas diferentes. Y evidentemente la entrega de las políticas de privacidad, la política de seguridad de la información, política de uso aceptable, de trabajo remoto y todo lo que tiene que firmar un colaborador para realmente ustedes estar protegidos. La firma del colaborador de que se le entregó esa información es para ustedes su seguro, de que ustedes pueden irse a defender después ante cualquier situación que pueda suceder. Durante la relación, lo comentaban ya antes, capacitación permanente, eso es fundamental. Y volviendo al principio de mi presentación,
ni la mejor ley, ni la mejor política, ni la mejor tecnología, ni el mejor proceso va a ser suficiente. Siempre hay que mantener la capacitación en temas de ciberseguridad y protección de la información. Otro punto importante, la colaboración y notificación en caso de incidentes de seguridad. Si ustedes creen que han sido víctimas de un incidente de esto o sus colaboradores, tienen el deber de informarlo y eso tiene que estar documentado en los contratos, por supuesto. Ese deber de informar de que sufrí un incidente o no sé, tengo miedo, me llegó este correo, me llegó este mensaje, me llegó esta alerta, mi computadora no está funcionando. Cualquier conducta sospechosa debe ser informada también. Control de accesos y privilegios y transparencia con el seguimiento y monitoreo de colaboradores. Si yo implemento una tecnología de monitoreo, evaluación o seguimiento del colaborador, tengo que estar muy, muy seguro de si es un proveedor que estoy contratando para eso, cuáles son sus prácticas de seguridad y sobre todo que el colaborador lo sepa. No hay nada más importante que eso, que el colaborador sepa exactamente cómo se le está vigilando o monitoreando, para no usar la palabra vigilancia que puede sonar muy feo, pero cómo se le está monitoreando, qué decisiones vamos a tomar como empresa o como departamento de recursos humanos a partir de esa información. Porque muchas veces esos sistemas pueden ser propensos al error. Entonces, si yo estoy confiando en un 100% en lo que el sistema me diga, sea con IA o sin IA, podría verme también sujeto a responsabilidades importantes. Entonces, mucha transparencia con el uso de ese tipo de herramientas y también cuidado con las decisiones que tomamos, amparados en ese tipo también de soluciones. En la fase de cese de revelación, revocar inmediatamente los accesos, cosa que lastimosamente, no sé si alguien de aquí de la caja, pero bueno, en el caso de la caja que ha pasado en los últimos años, lo que hemos visto es que hay personas que se murieron y aún tienen credenciales, personas que renunciaron o fueron despedidas y que 5 años después todavía tienen credenciales para ingresar a los sistemas, cosa que es imperdonable en este contexto. Checklist de salida segura, tengo que tener un documento que diga qué tengo que revisar yo para saber que estoy seguro desde el punto de vista de protección de datos y ciberseguridad. Eliminación de datos corporativos de las computadoras personales de estas personas. Hay que tener un protocolo de cómo se va a eliminar esa información si es que permitimos que el colaborador use su propio dispositivo. Esto no puede ser a la ligera porque hay información confidencial y la Sala Constitucional ha dicho dispositivos personales son parte de esa esfera íntima de la persona. Yo no puedo nada más como empresa llegar y decirle eliminen los datos y aquí vigilar que usted hágalo aquí en presencia mía. Incluso la persona tiene derecho a un abogado presente para eliminar datos corporativos que estén almacenados en su dispositivo personal. Y temas de políticas ya voy a terminar, perdón, eh, políticas de uso de inteligencia artificial, importantísimo. Yo no puedo estar implementando inteligencia artificial para mis colaboradores si no tengo una política de uso de la IA. Ellos tienen que entender y saber cómo utilizar la inteligencia artificial, qué herramientas pueden utilizar, cuáles no pueden o no deberían, porque son muy riesgosas o porque son de proveedores que han sido catalogados como sospechosos o peligrosos. Por ahí está la discusión de, ¿debería yo permitir que se use DeepSeek, por ejemplo, versus ChatGPT? ¿Cuál es más segura? ¿No? Eso tiene que estar establecido en una política clara que les guíe a ellos sobre cómo usar de forma responsable esas herramientas y que no, sobre todo, que no estén metiendo información corporativa en la plataforma y que pueda también exponer a riesgos a la empresa. Y bueno, aquí les dejo también otras políticas. Reitero la necesidad de gestionar el riesgo de proveedores tecnológicos. Y a ver, esto no es satanizar a los proveedores. Yo tengo clientes que son proveedores tecnológicos, lógicamente, pero es importante hacer una debida diligencia del proveedor con cuestionarios, con entrevistas y eventualmente una auditoría para saber con quién estoy contratando. Cláusulas contractuales, como les dije, hay que tener un contrato con todos los proveedores que se llama así. No, no me lo estoy inventando yo. La ley dice un contrato de encargo. Cualquier proveedor con acceso a datos personales de un colaborador tiene que tener un contrato de encargo con nosotros. Y es nuestra responsabilidad como empresas que ese contrato se firme. Y un monitoreo permanente de la gestión que se hace por parte de esos proveedores. Aquí les dejo algunos estándares y mejores prácticas, que eso tal vez la parte de TI los conoce mejor. Y este proyecto de ley que por ahora sigue en discusión, pero que sí va a incrementar sus responsabilidades como empresas responsables, valga la redundancia, de los datos de sus colaboradores. Así que los invito también
a revisar este proyecto de ley que podría aprobarse, perdón, muy pronto. Y qué pena que no sé si me pasé del tiempo, estaba viendo pero muchas gracias por su atención.